Los protocolos aquí se han estado utilizando o bien para negar el acoso escolar, o se ha aplicado tardíamente, o incluso a veces, que esto os tengo que decir que a los que nos dedicamos a reclamar contra centros escolares casi nos va mejor porque nos hace más fácil el camino, es que ni siquiera se aplican el protocolo. Los colegios, nosotros consideramos que ahora mismo no se sienten que haya ninguna actuación si ellos permiten una situación de acoso escolar. Nosotros estamos también intentando que haya responsabilidad penal en algunos casos muy concretos. De hecho, ya comienza a haber jurisprudencia en este sentido. No hay ninguna sentencia condenatoria todavía, pero en casos que son muy graves, en los cuales habían quejas continuas, reiteradas de los padres, habían informes médicos y no se ha actuado como se debía, se está abriendo la vía de poder llegar a ser condenados alguna vez por una comisión por omisión, ¿no?, que podría ser el delito contra la integridad moral o también por un delito de omisión del deber de socorro, etcétera, ¿no? Aquí ya os digo que yo sí que he llevado un tema ya de este tema, pero es muy difícil que acaben sentándose en el banquillo. Eso, como digo, está reservado a casos especialmente graves, pero es que hay algunos que sí lo son. La gente se debe pensar que es una película surrealista, pero yo os puedo asegurar que a día de hoy, cuando me llegan algunos casos de familias con una situación penosa de durante años y años haber sufrido una situación de acoso, cuando pones a mirar el expediente te das cuenta que no se ha aplicado a veces ni el protocolo. Si se ha aplicado, como he comentado antes, se ha hecho de manera tardía y de manera irregular. A veces incluso que los menores infractores no han tenido ninguna respuesta en el centro escolar, es decir, ni se ha abierto ningún expediente disciplinario. No se han aplicado las NOF, el plan de convivencia da igual que estuviera. Entonces, sí que creemos que tendría que haber, por parte además también de inspección, porque esto es otro tema que también me quiero extender, parece que haya como una especie de corporativismo entre inspección, Departamento de Educación y los centros escolares. Y da igual ya que sea un centro de titularidad pública o sea concertado e incluso privado. Bueno, privado la mayoría de veces dicen que no pueden actuar porque no conforman dentro del sistema educativo de Cataluña y tienen autonomía privada para hacer lo que queramos. Esto es una cosa que estábamos hablando anteriormente. A esto tampoco estamos de acuerdo. Entendemos que Inspección de Educación tiene que velar por la legalidad en todos los centros docentes. Es decir, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales a un menor concreto, siempre tiene que actuar. No puede lavarse las manos diciendo que aquí no pasa nada. Cuando además ya lo sabe, ¿qué notamos nosotros? Pues que hay esa prisa, esa premura siempre para negar que es un caso de acoso escolar. Y volvemos al tópico de siempre. Estos son cosas de niños, esto siempre ha sucedido, es normal, estos conflictos entre menores. El acoso escolar no es un problema de convivencia, esto ya lo sabemos todos. El tema, que además, como comentaba José Manuel, no solamente ya es el tema de acoso escolar sin ciberacoso tampoco se entiende. Hoy en día las pantallas ya han traspasado. También los centros escolares nos encontramos al principio de todo esto que decían que como pasaba gran parte del ciberacoso fuera de las aulas, que tampoco podían intervenir, y esto ya está más que superado. Es una prolongación del acoso escolar. Familias y centros escolares tienen que trabajar unidas. Inspección tiene que ser mucho más, esta es mi opinión, contundente y no negar por sistema que están sucediendo estos problemas. Voy a poner como ejemplo una cuestión que es sobradamente conocida cuando pasó la tentativa de suicidio de las gemelas de Sallent. Una de ellas lo consiguió, otra quedó gravemente herida. Yo recuerdo que esto apareció en todos los medios, que al cabo de 5 horas de haberse producido ese incidente, bueno, Inspección dijo que no se trataba de un caso de acoso escolar. A ese punto estamos llegando, ¿no? O sea, todo es no. Entonces, al final, esta postura negacionista, este tema de intentar ocultar las cosas, lo que hace es empeorar más el tema. Yo, finalmente, también quería decir que todos los cambios que se van produciendo en tema de acoso escolar se deben en gran parte a plataformas, asociaciones que actúan de una manera muy desinteresada, simplemente por convicción, por ideales, por principios, y familias que han sufrido en propia persona cuáles son los efectos, ¿no?, de todo esto, hacen una labor muy generosa, porque al final solo son problemas. Es decir, para llegar a un procedimiento judicial
Si ha pasado en un centro público, tienes que interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial. Tienes que agotar la vía administrativa para poder acudir a los juzgados contenciosos administrativos. ¿Y qué no se sucede? Pues que yo a día de hoy no conozco ningún caso que se haya ganado en vía administrativa. Es decir, obliga a unos padres concretos cuando hay a veces que es clarísimo, es decir, no se aplicó el protocolo, se aplicó mal, una serie de cuestiones que ya no permiten ninguna duda al respecto. Sin embargo, les hacen pasar por todo ese periplo judicial. Eso lo que al final hace es que solamente son unos pocos los que llegan al final de todo, porque te puedo asegurar que después de un desgaste emocional, como es que en tu familia haya sucedido una situación así, luego además hacer el proceso judicial en solitario es muy complicado. Y luego en el caso de centros privados o concertados, que eso tienen naturaleza jurídica propia, lo mismo. Sí que puedes acudir a la vía judicial, pero muchas veces implica el pago de abogados, procuradores y muchas veces periciales. Vale, muchas gracias. Perdón. Moltíssimes gràcies per la vostra explicació. Con el protocolo. Los protocolos aquí se han estado utilizando o bien para negar el acoso escolar o se ha aplicado tardíamente o incluso a veces, que esto os tengo que decir que a los que nos dedicamos a reclamar contra centros escolares casi nos va mejor porque nos hace más fácil el camino, es que ni siquiera se aplican el protocolo. Los colegios, nosotros consideramos que ahora mismo no se sienten que haya ninguna actuación si ellos permiten una situación de acoso escolar. Nosotros estamos también intentando que haya responsabilidad penal en algunos casos muy concretos. De hecho, ya comienza a haber jurisprudencia en este sentido. No hay ninguna sentencia condenatoria todavía, pero en casos que son muy graves, en los cuales habían quejas continuas, reiteradas de los padres, habían informes médicos y no se ha actuado como se debía, se está abriendo la vía de poder llegar a ser condenados alguna vez por una comisión por omisión, ¿no? Que podría ser el delito contra la integridad moral o también por un delito de omisión del deber de socorro, etcétera, ¿no? Aquí ya os digo que yo sí que he llevado un tema ya de este tema, pero es muy difícil que acaben sentándose en el banquillo. Eso, como digo, está reservado a casos especialmente graves, pero es que hay algunos que sí lo son. La gente se debe pensar que es una película surrealista, pero yo os puedo asegurar que a día de hoy, cuando me llegan algunos casos de familias con una situación penosa de durante años y años haber sufrido una situación de acoso, cuando pones a mirar el expediente te das cuenta que no se ha aplicado a veces ni el protocolo. Si se ha aplicado, como he comentado antes, se ha hecho de manera tardía y de manera irregular. A veces incluso que los menores infractores no han tenido ninguna respuesta en el centro escolar, es decir, ni se ha abierto ningún expediente disciplinario. No se han aplicado las NOF, el plan de convivencia da igual que estuviera. Entonces, sí que creemos que tendría que haber, por parte además también de inspección, porque esto es otro tema que también me quiero extender, parece que haya como una especie de corporativismo entre inspección, Departamento de Educación y los centros escolares. Y da igual ya que sea un centro de titularidad pública o sea concertado e incluso privado. Bueno, privado la mayoría de veces dicen que no pueden actuar porque no conforman dentro del sistema educativo de Cataluña y tienen autonomía privada para hacer lo que queramos. Esto es una cosa que estábamos hablando anteriormente. A esto tampoco estamos de acuerdo. Entendemos que Inspección de Educación tiene que velar por la legalidad en todos los centros docentes. Es decir, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales a un menor concreto, siempre tiene que actuar. No puede lavarse las manos diciendo que aquí no pasa nada. Cuando además ya lo sabe, ¿qué notamos nosotros? Pues que hay esa prisa, esa premura siempre para negar que es un caso de acoso escolar. Y volvemos al tópico de siempre. Estos son cosas de niños, esto siempre ha sucedido, es normal, estos conflictos entre menores. El acoso escolar no es un problema de convivencia, esto ya lo sabemos todos. El tema, que además, como comentaba José Manuel, no solamente ya es el tema de acoso escolar sin ciberacoso tampoco se entiende. Hoy en día las pantallas ya han traspasado. También los centros escolares nos encontramos al principio de todo esto que decían que como pasaba gran parte del ciberacoso fuera de las aulas, que tampoco podían intervenir y esto ya está más que superado. Es una prolongación del acoso escolar. Familias y centros escolares tienen que trabajar unidas. Inspección tiene que ser mucho más, esta es mi opinión, contundente y no negar por sistema que están sucediendo estos problemas.
Voy a poner como ejemplo una cuestión que es sobradamente conocida cuando pasó la tentativa de suicidio de las gemelas de Sallent. Una de ellas lo consiguió, otra quedó gravemente herida. Yo recuerdo que esto apareció en todos los medios, que al cabo de 5 horas de haberse producido ese incidente, Inspección dijo que no se trataba de un caso de acoso escolar. A ese punto estamos llegando, ¿no? O sea, todo es no. Entonces, al final, esta postura negacionista, este tema de intentar ocultar las cosas, lo que hace es empeorar más el tema. Yo, finalmente, también quería decir que todos los cambios que se van produciendo en tema de acoso escolar se deben en gran parte a plataformas, asociaciones que actúan de una manera muy desinteresada, simplemente por convicción, por ideales, por principios, y familias que han sufrido en propia persona cuáles son los efectos, ¿no?, de todo esto, hacen una labor muy generosa, porque al final solo son problemas. Es decir, para llegar a un procedimiento judicial, si ha pasado en un centro público, tienes que interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial. Tienes que agotar la vía administrativa para poder acudir a los juzgados contenciosos administrativos. ¿Y qué no se sucede? Pues que yo a día de hoy no conozco ningún caso que se haya ganado en vía administrativa. Es decir, obliga a unos padres concretos cuando hay a veces que es clarísimo, es decir, no se aplicó el protocolo, se aplicó mal, una serie de cuestiones que ya no permiten ninguna duda al respecto. Sin embargo, les hacen pasar por todo ese periplo judicial. Eso lo que al final hace es que solamente son unos pocos los que llegan al final de todo, porque te puedo asegurar que después de un desgaste emocional, como es que en tu familia haya sucedido una situación así, luego además hacer el proceso judicial en solitario es muy complicado. Y luego en el caso de centros privados o concertados, que eso tienen naturaleza jurídica propia, lo mismo. Sí que puedes acudir a la vía judicial, pero muchas veces implica el pago de abogados, procuradores y muchas veces periciales. Vale, muchas gracias. Perdón. Moltíssimes gràcies per la vostra explicació. Yo solamente voy a hacer también una breve mención al tema de unificación de los protocolos. A mí también me parece que es bueno, que es positivo, pero volvemos a lo de siempre. El protocolo acaba siendo aplicado por el propio centro, que es juez y parte. Con lo cual, para mí, la independencia y la objetividad que debería tener tampoco se garantiza en la mayoría de casos. No digo que en todos los casos sea exactamente igual. Yo, al menos los que veo y que llegan al juzgado, o no se han aplicado los protocolos que se han aplicado, lo han hecho tarde y muy mal y a efectos siempre de intentar tapar, ocultar lo que sucedía en el colegio. Es más, lo utilizan como una herramienta para intentar negar el acoso escolar y luego en el juicio lo sacan como una prueba favorable a ellos, ¿no? Del tema de USAP, que creo que también se ha comentado aquí. A ver, yo sé que hace muy poco que está en funcionamiento, pero sé que tiene una gran afluencia de consultas de toda la comunidad educativa. En principio me parece bien, es quizás muy prematuro para valorarlo. Y además yo en mi caso, pues quizás no soy la persona más idónea, ¿no? Pero sí que me parece una buena iniciativa en principio. Después quería comentar que el tema del victimario, el victimario desde luego también es una víctima. En muchas de las ocasiones si acabas indagando a veces en el ámbito familiar o siempre sucede algo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que no es lo mismo el victimario que la víctima. Entonces, no nos parece correcto, y esto todavía os puedo asegurar que no se ha avanzado absolutamente nada, es porque siempre se tiene que marchar la víctima del centro escolar, como si hubiera hecho algo mal la víctima, el que debería ser expulsado, y además es aplicando las normas de organización y funcionamiento del centro o la normativa vigente en el tema de faltas que son graves para la convivencia, pues son los que acosan, ¿no? No al final lo de siempre. Respecto al tema de cambio de centros, sí que es cierto que ahora no lo discuten tanto, pero yo tengo que decir que a día de hoy, y conozco un caso muy concreto, sí que se negó el cambio de centro.
Lo que sí que al menos que por parte de los centros escolares que se informen que tienen que pedir asistencia educativa domiciliaria si no puede acudir el menor al centro. No me parece la mejor solución, pero al menos para evitar que se pueda abrir un protocolo por absentismo y encima tenga sala de galla o servicios sociales detrás, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentaba Ana, a ver, el tema de las consecuencias, que también ha apuntado anteriormente José Manuel, es absolutamente necesario. Por ahora no ha funcionado, es decir, cuando veamos a profesores que se tienen que sentar en el banquillo y que tienen que dar cuentas de su actuación, a lo mejor cambian las cosas. Y repito que no creo que sea la mejor opción, pero sí para hechos que son muy graves. Es decir, cuando hay una inacción, una inactividad, es como dejar desamparado totalmente a un menor con las trágicas consecuencias que puedan haber. Creo que, bueno, simplemente yo por mi parte decir que sí, que Cataluña es la segunda comunidad que hay más acoso, pero España es el primero de la Unión Europea y somos el tercero del mundo. México es el primero. Esto nos tendría que hacer reflexionar muchísimo. ¿Por qué nos está yendo tan mal?